Emanuel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Hola Claudio, muchas gracias por venir. Un gusto, un gusto. No, el gusto es nuestro. Homenajeando a Néstor Kirchner a 11 años de su fallecimiento. Efectivamente, a 11 años de su desaparición física, en nosotros un fuego, y entendíamos que la forma de homenajearlo era esta, un encuentro militante para charlar de la Argentina que queremos, de la Argentina que viene y hacia dónde queremos ir. Bien, y esos son los interrogantes para Tatiana, entonces, ¿cuál es la Argentina que la Argentina quiere? La Argentina que la Argentina quiere y la que queremos desde nuestro espacio del Frente de Todos es la Argentina justamente para todos y para todas. Nosotros, lo que está en juego ahora no es una elección legislativa solamente, no está en juego ni la candidatura de Enrique, ni de Carolina, ni de Tomás, ni de Brenda, ni la mía, sino que lo que está en juego son dos modelos de país. Un país que nos contenga a todos, que haya redistribución de la riqueza, con ampliación de derechos, como siempre han sido los gobiernos nacionales y populares. Contemporáneo a nosotros, la mayoría de los que tenemos una edad más o menos parecida, vivimos esa gran ampliación de derechos con el gobierno de Néstor y luego con los gobiernos de Cristina. Y esa es la Argentina que nosotros queremos, una Argentina que tenga desarrollo para todos, que tenga movilidad social, justicia social, independencia económica y soberanía política, que son nuestros lemas. Bien. Tatiana, sos muy joven, tenés aspiraciones de ser diputada de la Nación. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo y cuáles son tus objetivos fundamentales en esto? Bien, en este caso no se trata de aspiraciones, no soy tan joven igual, tengo cara de piba pero no soy tan joven. No se trata de aspiraciones personales, sino de aspiraciones colectivas, y no tiene que ver con aspiraciones, sino con lo que te decía recién. Nosotros estamos convencidos y convencidas que necesitamos no solo un Congreso fuerte y una mayoría en el Congreso para poder votar las leyes que necesitamos. Esto lo vimos hace una semana. Ayer finalmente salió la ley de etiquetado frontal, pero hace 2 semanas atrás, vinieron las grandes corporaciones, hicieron lobby con todos los diputados de la oposición y no se votó en aquel momento una ley que tiene que ver con la salud integral y la alimentación de los argentinos y las argentinas. Entonces, más allá de las aspiraciones o las candidaturas, esto tiene que ver con a quien le toque entrar y quienes estamos haciendo fuerza acompañando con este proyecto colectivo para lo que te decía hoy, para mayores derechos, incorporando la salud integral, el cuidado integral y todo lo que tiene que ver con esto, con la ampliación de los derechos, que es lo que queremos, son aspiraciones colectivas. ¿Cuál es el legado de Néstor Kirchner? El legado de Néstor Kirchner es la participación política de las juventudes y sobre todo trabajar intensamente para conseguir una patria autónoma e independiente. Hoy justamente estamos debatiéndonos la posibilidad de pagarle al Fondo Monetario Internacional sobre una deuda que este gobierno no contrajo de 44.000 millones de dólares y es imposible no rememorar a Néstor en aquella jornada de 2005 cuando en lo que yo considero uno de los momentos más independientes del último tiempo, pudo liberarnos del yugo del Fondo Monetario Internacional, cancelando una deuda de casi 10.000 millones de dólares. En este tiempo tan complejo, donde tenemos indicadores y variables macroeconómicas muy difíciles que tenemos que resolver con urgencia, creemos en todo el legado que nos dejó Néstor, sobre todo en cómo enfrentar a los poderes fácticos que son los que de alguna manera generan la pobreza permanentemente y el rol del Estado, ¿no? Esa importancia que tiene que tener el Estado para la gestión pública, pero sobre todo para enamorar y para llevar dignidad a quienes más sufren permanentemente el hostigamiento de políticas que han sido serviles a intereses que no tienen nada que ver con el pueblo, sino con intereses económicos y financieros. Su vínculo con la provincia de Entre Ríos, ¿cómo lo podés contar? Teniendo en cuenta fue la primera provincia o la primera que visitó para resolver un conflicto docente en aquella provincia, ¿no? Sí, en el 27 de mayo de 2003, cuando Entre Ríos pasaba meses sin pagar los sueldos a los docentes, por el efecto justamente de un modelo económico neoliberal que llegó a su ocaso, ¿no? Vino a poner las cosas en condiciones con el entonces ministro de Educación, Daniel Filmus, y de alguna manera esa fue la primera imagen de una Argentina próspera que comenzaba a generar trabajo y comenzaba a poner las cosas en su lugar, ¿no? Que los trabajadores comiencen a recuperar su poder adquisitivo para tener mayor capacidad de adquirir bienes y servicios, para vivir más dignamente. Néstor significaba eso, ponerse en el lugar
de ese pueblo que sufre, de ese pueblo que está necesitando de la política, pero para transformar una realidad hostil. Bueno, eso es lo que generó Néstor Kirchner, transformar desde la política, que muchas veces está estigmatizada por ese neoliberalismo que quiere que nos gobiernen los CEOs y los mercados. Nosotros venimos hoy a reivindicar a Néstor porque reivindicamos la política y reivindicamos la militancia, que es la única herramienta que tienen los sectores populares para revertir realidades hostiles, desiguales y nefastas. ¿Y quién se parece hoy, en este año 2021, a Néstor Kirchner, en su forma de pensar, en su forma de manejar las cosas? ¿Hay alguien? Bueno, sin duda, en primer lugar, tenemos la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que en sus gestiones y aún hoy sigue generando invitación a poder volver a repensar la patria que queremos, la nación que estamos deseando, y la invitación permanente a la militancia, a ese compromiso social y colectivo para generar de una vez y para siempre una sociedad más justa, más igualitaria, que nos contenga a todos, como bien decía acá la compañera. Y tal vez el legado de Kirchner es un legado colectivo, no en una persona individual que tenga nombre y apellido, sino por el contrario, en esa masa, en ese pueblo que se constituye cada vez que se encuentra consigo mismo en estas plazas, en estos espacios abiertos, invitando y escuchando a los compañeros y compañeras que tienen cosas para decir y razones para aportar. Bien. ¿Cómo se lo describís a los chicos que hoy tienen 21 años? Yo pensaba, hace 11 años los chicos tenían 10 y a lo mejor no tenían muy presente por la edad, porque un chico de 10 años todavía piensa otras cosas, se reúne con sus compañeros, va a la escuela primaria, en fin, no tiene tanta preocupación por la política, ¿no? Y por las cosas por las que se preocupan los adultos. Hoy tienen 21 años, aquellos chicos que en aquel momento tuvieron 10. ¿Cómo se los describís? ¿Cómo se los contás a ellos? Primero, esto que siempre hacíamos, esta comparación, ¿no? Nosotros no vivimos al gobierno de Perón, no lo vivimos. Nos contaban nuestros padres y nuestros abuelos y nosotros entendimos eso gracias a Néstor y posteriormente a Cristina. Ahí yo creo, igual las juventudes que en aquel momento, hoy son jóvenes, pero que en aquel momento tenían 10 años, yo rememoraría sus infancias, a cómo la pasaban sus padres hace 11 años atrás, qué podían comprarles, si podían tener zapatillas para ir a la escuela, si se iban de vacaciones, cuál era el salario que cobraban sus padres hace 11 años atrás, y que recuerden esas infancias, que en este país, en la época de Néstor y en la época de Cristina, había comida en la mesa de todos los argentinos y las argentinas, había movilidad social, seguramente los padres de los gurises que hoy tienen 21, cuando tenían 10 se compraron su primer auto gracias al Procreauto, empezaron a conocer, si no les tocó a ellos, a otras familias que empezaban a tener el sueño de la vivienda propia con un progresar. Digo, rememorar esos recuerdos de la infancia de hoy, esos jóvenes de 21 años que seguramente se acuerdan de cómo vivieron en ese momento. Y por otro lado también, uno de los grandes legados que nos dejó Néstor es el contagio, que es una palabra rara en un contexto de pandemia hablar de contagio, pero es el contagio de la militancia, del amor, de la felicidad, de la mística, y eso es lo que nosotros de alguna manera tratamos de poder transmitir a los jóvenes, que tiene que ver no con otra cosa que con la calidad de vida. Las juventudes hoy las tenemos estigmatizadas como que andan en cualquiera. Ahora los pibes tienen sueños, las pibas tienen sueños, tienen proyectos de vida y necesitan condiciones para poder desarrollar esos sueños. Y estoy segura que si rememoramos la infancia de esos gurises se van a acordar que en esa Argentina se podía vivir muy bien cuando ellos transitaban su escuela primaria. ¿El actual gobierno se parece y permite la concreción de estos sueños que tienen? Sí, mirá, estamos igual en un contexto de pandemia y no nos olvidemos que antes de esta pandemia que nos arrasó, la pandemia no le pasó a Alberto y no le pasó a Cristina, la pandemia le pasó al universo, le pasó al mundo. Y antes de Alberto y de Cristina, nosotros agarramos un país endeudado, un país que tuvo una primer pandemia, como decimos nosotros, que fueron los 4 años del gobierno neoliberal de Mauricio Macri y todos sus secuaces. Entonces sí, nosotros entendemos que están las condiciones dadas ahora que estamos empezando a salir, adelante, que hay un verano económico, hoy están las condiciones dadas para que nuestro gobierno pueda cumplir los sueños que estuvieron, vamos a decir la verdad, un poco estacionados a causa de esta pandemia que nos sucedió al mundo entero. Bien, para cada uno de ustedes, ¿cómo te encontró el 27 de octubre de 2010? Recuerdo que ese día hubo un censo nacional y todos nos enteramos del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. ¿Cómo te encontró a vos? ¿Cómo recordás esa jornada?
Mirá, particularmente yo estaba en mi casa, me acuerdo que me anotició del suceso trágico y rápidamente nos pusimos a pensar con otros compañeros, yo particularmente con mi compañera, qué es lo que sabría y qué es lo que vendría a través de esa situación, y observábamos claramente que allí se daba el inicio de un proceso, de una recomposición de un pueblo que estaba destinado a marcar su propio destino. Y eso es lo que nosotros observábamos. Sin duda no era la muerte de un expresidente o de un líder político, sino por el contrario, era la muerte de alguien que con nombre y apellido había puesto la reconstrucción de la Argentina después del ocaso del 2001. Entonces, en ese sentido, nos encontró a mí y a muchos compañeros, nos encontró en una situación de shock, pero bueno, la historia después demuestra que rápidamente se pudo reconstruir y salir con mucho más aires de lo que veníamos. ¿Cómo recuerda ese día? Y quizá uno de los días más tristes de mi vida. Recuerdo que me llamó un amigo para decirme, y bueno, a partir de ese entonces fue organizarnos para ir al velorio a Buenos Aires. Estuvimos allá con millones de personas deambulando horas y horas hasta que pudimos ver ese cajón. Y sobre todo lo que recuerdo de aquel día, era un pueblo triste, ¿no? Que se había quedado huérfano de un gran líder popular que le había transformado la vida de millones de argentinos, jubilados, niños, familias enteras, visitando a su último gran líder, a su último gran referente. Se podía ver mucha juventud que había empezado a participar y a creer en la política tan hostigada por el neoliberalismo, por los medios concentrados de poder. Néstor fue un eterno transformador de realidades, y por eso hoy, a 11 años de su desaparición física, lo llevamos cada vez más presente. De hecho, el espacio que organiza esta actividad se llama Mesa Entrerriana Néstor Kirchner, en homenaje justamente a un actor político trascendental, no solamente para la Argentina, sino también para el continente, que vino a poner a la política en primer lugar como un elemento transformador, y es eso lo que ha generado, digamos, que generaciones enteras estén trabajando, militando, dejando sus minutos, sus horas y parte de su tiempo intensamente en transformar realidades que vienen siendo muy hostiles para gran parte de nuestro pueblo. Usted, Tatiana, me dice que no es tan joven, así que tendrá muy presente aquel 27 de octubre, ¿no? Sí, y ya me emociono de solo pensarlo. Me tocaba vivir, yo estaba viviendo en la ciudad de Buenos Aires en ese momento, y fue muy parecido a ese proceso de duelo. ¿Viste cuando se te muere alguien que vos querés mucho, que no terminás de caer hasta que llegás al velorio? Llegar, lo digo, me emociono, llegar a esa Plaza de Mayo, viendo todo esto que decía Juan Pablo, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, jubilados y jubiladas, la juventud, los movimientos de la diversidad, el feminismo incipiente en ese momento, incluso otros partidos políticos que no eran el Partido Justicialista o que formaban parte del peronismo. Me acuerdo de los compañeros del Partido Comunista, que era esa transversalidad política que nos vino a plantear Néstor. Llegar a esa plaza y ver desde niñes de 8 años hasta personas de 90 años en un abrazo colectivo y en un llanto humano, fue eso fue la muerte de Néstor, que fue tremendo, como dice él, uno de los días más tristes de mi vida, pero la fuerza de ese pueblo en esa plaza, llorando a su líder, creo que tuvimos la suerte de vivir algo parecido a lo que vivieron nuestros abuelos cuando despidieron a Evita. Muchas gracias. Emanuel, una reflexión final. Bueno, simplemente... ¿Cómo viviste vos aquella jornada? Sí, También, claro, si me lo querés contar. Los compañeros y la compañera fueron muy claros. Bueno, yo estaba esperando a la censista, como todos, y la verdad que cuando llegó estuvimos como 15 minutos, 20 minutos mirando el televisor, los dos muy emocionados. Era una chica que no era de acá. Igual creo que es importante analizar y pensarnos esto que nos pidió Néstor, ¿no? De no llorarlo, de salir a militar, de dar un acto de conciencia popular, que es lo que estamos haciendo hoy para salir a defender nuestros derechos y los de todos y todas. Digo, y en ese camino es la mayor reivindicación que le podemos hacer, y en ese camino es el que estamos hoy, y en ese camino creemos que vamos a conseguir la Argentina que queremos y que nos merecemos todos. Así que muchas gracias.